Jeffrey Towers estaba pasando tiempo con su hijo y la novia de su hijo, Whitney Robson, una recién graduada de la Universidad de Auburn en Alabama. Jeffrey era coleccionista de armas antiguas, así que todos subieron al ático para echar un vistazo a su colección. Jeffrey estaba mostrando una pistola antigua de calibre 22 cuando dos vidas cambiarían para siempre y una tercera terminaría. El arma se disparó y Whitney fue alcanzada y murió. Eso fue en marzo de 2026. 2 meses después, Jeffrey Towers fue arrestado. No fue acusado de asesinato. Fue acusado de homicidio involuntario, un cargo que podría ponerlo en prisión por 20 años. Ahora la familia de Whitney ha presentado una demanda por muerte injusta. Y la pregunta es, ¿dónde está la línea entre un accidente trágico y un homicidio? Es uno de esos casos en los que el acusado no tenía la intención de matar a nadie. Un padre dispara y mata a la novia de su hijo. Nadie está diciendo que no fue un accidente, pero nuestro sistema de justicia toma ese tipo de decisiones. Y la pregunta aquí es, ¿fue este accidente, este comportamiento tan atroz que cruzó la línea y un hombre debería pasar hasta 20 años en prisión? Soy Vinnie Politan. Vamos a investigar. Así que cuando hablamos de derecho penal e intención criminal, estamos hablando del estado mental de cada acusado y se convierte en un factor increíblemente importante para decidir si alguien es acusado de un delito o de qué delito se le acusa. Porque el estado mental es tan importante al evaluar un caso y al evaluar los hechos de un caso. Aquí estamos hablando de un homicidio, ¿verdad? Homicidio, por definición, significa la muerte a manos de otra persona, ¿verdad? El homicidio puede ser criminal y a veces no es criminal. Pero el homicidio es cuando una persona causa la muerte de otra persona. Y en este caso, eso sucedió porque Whitney Robson debería estar viva. Ella no murió de alguna enfermedad. Ella no se quitó la vida, sino que murió como resultado de un homicidio por las acciones de otra persona. Y como resultado, ella debería estar viva, pero no lo está. Y la pregunta ahora ¿es esto un crimen? ¿Es esto un trágico accidente? Eso es a lo que siempre volvemos. Entonces, Jeffrey Towers, el acusado, era su arma, ¿verdad? Hay ciertos hechos aquí que son bastante claros. Y no creo que este vaya a ser un caso o un juicio donde los hechos estén necesariamente en disputa sobre lo que sucedió. La pregunta no es qué pasó. La pregunta es, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí en términos de aplicar las leyes del Estado a los hechos de este homicidio? Y eso es realmente importante porque los hechos importan. Y estamos conociendo más hechos debido a una demanda civil que se ha presentado aquí. Y eso es bastante importante porque la justicia en los Estados Unidos realmente está dividida en dos mundos diferentes. Existe la justicia penal de la que hablamos todo el tiempo en Court TV. Y luego está la justicia civil de la que a veces hablamos en Court TV. El caso de Johnny Depp fue civil. Fue un caso civil. Algunas de las acusaciones y el comportamiento parecían criminales, pero no fue un juicio penal, fue un juicio civil. Y la familia de Whitney Robson presentó una demanda por muerte injusta contra Jeffrey Towers. Y en sus acusaciones exponen algunos de los supuestos hechos de este caso. Y de nuevo, no creo que este sea un caso en el que vaya a haber disputas sobre cuáles son los hechos. Así que este es un caso en el que el jurado realmente tiene que enfocarse en la ley. Así que hagámoslo. Veamos la ley de homicidio en el estado de Alabama. Vamos a revisarla. Así que la ponemos aquí en la pantalla. Estos son diferentes cargos de homicidio, pero todos implican diferentes intenciones legales. El mens rea del acusado.
Y en la parte superior de la lista está el homicidio capital, donde hay una intención específica de matar, además de un factor agravante. Y obviamente nada de eso siquiera se da en este escenario fáctico, donde estamos hablando de un padre mostrando un arma a su hijo y a la novia de su hijo, y el arma se dispara, ¿verdad? No, él no agarró el arma y luego la apuntó y la disparó a propósito. Esa no es la acusación aquí. Homicidio intencional con la intención específica de matar, pero sin el factor agravante. ¿No es eso? Esto es interesante. Homicidio por malicia universal, que no implica una intención específica, sino una imprudencia extrema, mostrando una indiferencia extrema hacia la vida humana. Esto sería participar en una conducta que está tan fuera de lugar que sabes que hay un peligro para la vida humana, pero no te importa. No te importa. ¿Se podría decir que este caso, estos hechos? Podrías argumentar eso tal vez, dependiendo específicamente de lo que hizo con el arma mientras la mostraba, ¿verdad? Si este fuera un caso en el que simplemente tomó el arma y empezó a apuntarla y apretar el gatillo a propósito, sin haber revisado si el arma estaba cargada o no, eso podría considerarse asesinato por malicia universal en Alabama. Así que si esos hechos existieran, yo pensaría que ese sería el cargo aquí. Que él agarró el arma y es algo parecido a un caso que cubrí en Nueva Jersey que involucraba a Jason Williams, un jugador de baloncesto que estaba presumiendo su arma frente a varias personas en su casa. Y él tomó era una escopeta y estaba partida a la mitad, la agitó y la apuntó intencionalmente a alguien sin haber revisado si estaba cargada. Y esa arma se disparó y Gus Christophe murió a manos de Jason Williams. Ese es el tipo de imprudencia extrema de la que estamos hablando en un caso donde no hay una intención específica de matar. Ahora, asesinato, homicidio durante la comisión de un delito grave, intención de matar en un delito grave, subyacente y peligroso. De nuevo, este no es un caso donde él estaba agrediendo a alguien y tenía la intención de agredirlo, y esa persona murió. Así que esa no aplica. Luego llegamos al homicidio por arrebato de pasión, intencional pero atenuado, provocado por una provocación legal repentina. Este es el caso clásico de, ya sabes, encontrar a tu cónyuge haciendo algo en lo que no debería estar involucrado y actúas por un arrebato de pasión. Ese no es el caso aquí. Así que pasamos al homicidio imprudencial, desprecio consciente de un riesgo sustancial, ¿verdad? Tienes un arma. Un arma es inherentemente peligrosa. Es un arma mortal y no sigues los protocolos de seguridad como revisar si está cargada, asegurarte de no apuntarla a nadie. Incluso si solo la estás agitando y no la apuntas intencionalmente a alguien, pero terminas apuntándola hacia ellos. Este es ese caso. Este es ese caso. Pero podría haber un argumento para algo menos que homicidio involuntario, homicidio por negligencia criminal, no percibir un riesgo sustancial, lo cual, de nuevo, implica menos culpabilidad, una conducta menos atroz, pero sigue siendo un homicidio criminal. Así que al analizar este caso y cómo llegamos a donde llegamos y cómo cruzamos la línea de un accidente en el que no tenías la intención de disparar y matar a nadie, a estar siendo acusado penalmente y enfrentando hasta 20 años de prisión, esta es la teoría, homicidio involuntario, estás ignorando un riesgo sustancial, lo cual, en cierto modo, cualquiera hace en cualquier momento. Manejan un arma como una pistola y no siguen los protocolos de seguridad que todo dueño de armas conoce. Asegurarse de que el arma no esté cargada y nunca apuntar un arma a una persona a menos que tengas la intención de dispararle y matarla. Está bien. Ahora, John Amari es el abogado que representa a Jeffrey Towers y habló con un colega mío, un amigo mío, Chris Stewart, de nuestra cadena hermana, Law and Crime. Y Chris le preguntó sobre este cargo de homicidio involuntario porque recuerden, pasaron 2 meses entre el momento del tiroteo y el momento en que se presentaron los cargos. Y al principio, la policía que investiga el caso lo descarta como responsable y dice que fue un accidente. Pero luego, el expediente del caso pasa al fiscal del distrito.
Escuchen lo que él tenía que decir. Esa es una pregunta válida. Esa fue la primera pregunta que me hizo mi cliente. Y una cosa es que ahí es donde la etapa de intercambio de pruebas será útil para responder esa pregunta hasta que veamos qué fue lo que el Estado vio diferente 2 meses después. Y probablemente quiero saber la respuesta a esa pregunta tanto como cualquier otra persona, porque cuando ocurrió ese evento y él fue liberado sin ser acusado, teníamos la esperanza de que ese fuera el final de cualquier caso penal. Esperábamos completamente una demanda por muerte por negligencia, pero en el ámbito civil, pero pensábamos que ese sería el final de un caso penal porque siempre hemos creído en nuestro cliente y siempre hemos creído que él no hizo nada imprudente ni intencional. Entonces, ¿qué cambió en los últimos 2 meses? Creo que esas preguntas o esa pregunta se responderán a medida que obtengamos más y más información de la policía y de la oficina del fiscal de distrito. Así que ni siquiera le queda claro al acusado qué cambió, cómo el fiscal de distrito está viendo este caso de manera diferente a la policía. Y luego Chris también le preguntó sobre, ya sabes, qué pasó durante esos 2 meses. ¿Hubo alguna interacción? ¿Qué hizo su cliente Jeffrey Towers en esos 2 meses? ¿La policía habló con él? Escucha esto. Mi cliente no tuvo ninguna interacción con las autoridades después de esa noche, así que ese habría sido su primer contacto con la policía. Después de eso, realmente no ha habido comunicación entre él y las autoridades, ningún contacto entre él y la policía. El Departamento de Policía de Trustville y la Oficina del Fiscal del Distrito han sido bastante reservados durante los últimos meses, así que, y no quiero decir que no lo esperábamos. Teníamos la esperanza de que no surgiera ningún caso penal de esto. Está bien. Ahora, este es un caso penal difícil. Cada vez que se trata de actos que no son intencionales, es una carga extra para los fiscales. Y en este caso, simplemente creen que el manejo del arma fue tan atroz que se cometió un delito. Entonces, uno de los temas en este caso es obviamente el nivel de imprudencia o supuesta imprudencia por parte del acusado, Jeffrey Towers. Y para averiguarlo, creo que una gran parte de esto es entender quién es el acusado, cuál es su experiencia y qué sabe, qué debería saber o qué no sabe sobre el manejo de armas de fuego. Entonces, en la entrevista con Chris Stewart, Chris le preguntó a su abogado sobre la experiencia que tiene Jeffrey Towers, ¿verdad? Por ejemplo, si eres un oficial de policía capacitado y esto sucede, ya sabes, has recibido el entrenamiento y probablemente un jurado no te va a dar el beneficio de la duda. La pregunta es, si no tienes el entrenamiento y no sabes qué se supone que debes hacer con un arma, pero tienes armas, ¿un jurado aún consideraría eso como imprudente? Mi suposición es que probablemente sí. O sea, con el derecho a portar armas también viene la responsabilidad de manejarlas de manera segura. Pero escuchemos lo que John Amari tenía que decir al respecto. Sabes, probablemente no conocía personalmente a mi cliente antes de esto, así que es algo que voy a evaluar con él. Una cosa que sí te puedo decir sobre mi cliente es que realmente le importaba a la señorita Robson y esta familia se preocupaba por ella. Están devastados. Quiero decir, mi cliente está completamente devastado por esto. Una cosa que te diré sobre mi cliente, él no tiene antecedentes penales, no abusa de las drogas ni del alcohol. Y de hecho, estamos bastante seguros de que en algún momento se dará a conocer un informe toxicológico, el cual mostrará que no había drogas ni alcohol en su sangre en ese momento. Así que esto realmente fue solo un hecho trágico, muy trágico. Y cuando él dice hecho, o en todo caso, accidente, ¿verdad? Accidente trágico, no un crimen, a pesar de que es un homicidio. Entonces, un par de cosas que dijo son importantes ahí. El alcohol, si de hecho estás consumiendo drogas y alcohol y manipulando un arma, ningún jurado te va a dar el beneficio de la duda. Pero si eres alguien que puede regresar y decir, escucha, él está tan sobrio como puede estar, y eso ayuda, pero lo que ayuda aún más es la devastación que él dice sentir. Y eso tiene que salir de su propio testimonio. Como él tiene que subir al estrado para que ese jurado entienda
lo que este accidente desde su perspectiva le ha hecho y lo mal que se siente y asumir la responsabilidad. No tienes que hacerlo, puedes asumir la responsabilidad sin asumir responsabilidad penal. Y creo que eso podría ser una gran parte de este caso. Y tal vez sea el gran momento en el caso cuando el acusado suba al estrado. Su hijo también es testigo. Eso va a ser brutal, un momento brutal en todo esto. Entonces Chris también preguntó sobre su reacción cuando se enteró de que, de hecho, fue acusado penalmente, porque recuerda, pasaron 2 meses sin que lo acusaran. Podrías pensar, está bien, creo que ya estoy libre de problemas. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Jeffrey Towers? Y no hay manera de que realmente pueda expresar esto completamente. Y ojalá pudiera. Este hombre está más molesto por lo que le pasó a Whitney que por cualquier otra cosa que lo involucre a él. Está devastado, está destrozado por la muerte de Whitney. Así que en cualquier cosa que he tratado con él, nunca ha sido de yo. Ha sido más sobre por qué. ¿Sabes por qué tuvo que pasarle esto a ella? Y entonces simplemente no sé cómo expresar eso realmente, pero esa es una de las razones por las que estoy, ya sabes, hablando contigo, porque trato de transmitir el mensaje de que realmente era un buen hombre o es un buen hombre. Él amaba a su familia y se preocupaba por Whitney. Y esto nadie pudo haber visto que iba a pasar. Este es simplemente un evento horrible, horrible que ocurrió. Ese es el tema de su caso. Ese es su argumento frente al jurado. Pero lo diré de nuevo. Si quieres que el jurado entienda eso, lo que intentas explicar viniendo de boca de un abogado es una cosa, pero viniendo del propio acusado. Y si eso es realmente lo que él siente, y esa es realmente su mentalidad, y ese es el punto en el que está, tienes que decírselo al jurado. ¿Sabes? Yo me senté en el estrado del jurado. Estuve en un caso, era un caso civil, nadie murió. Pero esa experiencia realmente me abrió la mente sobre cómo es ser jurado y la conexión que tienes con las personas dentro de la sala del tribunal. Y era un caso de negligencia médica, pero cuando el demandante subió al estrado, sentí como si lo conociera y sentí que quería hacer algo por él. Y creo que eso es lo que Jeffrey Towers podría necesitar hacer aquí. Subir al estrado y dejar que este jurado entienda quién es, la vida que ha llevado hasta este momento y lo que eso le ha hecho y cómo se siente. Y puede que no sea lo peor del mundo que él le diga al jurado, hagan lo que quieran conmigo. Hagan lo que quieran conmigo. Entonces, ¿qué sigue en todo esto? Y él está libre bajo fianza, no está detenido, está libre bajo una fianza de $30,000. Aquí está su abogado hablando sobre lo que sigue en este proceso. Sí, y hay algo de lo que quería hablar contigo sobre la fianza. He notado que hay mucha conversación sobre la fianza. Alabama tiene una especie de tabla donde establece cuáles serían las fianzas recomendadas para ciertos tipos de delitos. Para este delito en particular de clase B, la tabla de fianzas recomendadas es de $5,000 a $30,000. Así que su fianza en realidad fue la más alta de la tabla de fianzas. En cuanto a los siguientes pasos de este caso, sabes, hay una especie de audiencia preliminar que se llevará a cabo en un par de meses. Seguiremos intentando obtener cualquier información que aún pueda estar pendiente, y esa es una oportunidad en la que nosotros y la oficina del fiscal del distrito hablaremos sobre, ya sabes, en qué punto estamos con el caso. Y a partir de ahí, se tomarán decisiones sobre si se realiza la audiencia preliminar, si el caso se remite al gran jurado. Es prácticamente el mismo proceso para cualquier acusado. Realmente no es muy diferente para el señor Towers. Bueno, no olvides que vamos a exigirle al Estado que cumpla con su responsabilidad de probar su culpabilidad. Habrá cosas que demostrarán que existe una duda razonable de que él cometió un delito. Y ya sabes, obviamente cosas como los informes toxicológicos creo que serían importantes. Sabes, recibiremos algunos otros informes de la policía sobre declaraciones que pudieron o no haberse hecho esa noche, cosas así. Está bien. Él está hablando de un juicio, pero está hablando de los pasos que se llevarán a cabo. Revisé todos los diferentes cargos de homicidio, ¿verdad? Al principio de esta discusión,
Él está acusado de homicidio involuntario. Existe el homicidio por negligencia criminal, que es un delito menor, un menor grado de intención criminal o de estado mental culpable o mens rea. Aquí hay margen para negociar un acuerdo de culpabilidad. No me sorprendería, no me dejaría boquiabierto si hubiera algún tipo de acuerdo aquí, porque recuerda, él enfrenta hasta 20 años de prisión por esto. Y ya recibió la fianza más alta posible. Así que podría haber presión pública para que, si va a juicio y es declarado culpable, reciba la sentencia más alta de todas. Podría haber algo de margen de maniobra aquí para que los fiscales logren que pase algún tiempo en prisión. Y la forma en que describe a su cliente es que está tan preocupado, no por él mismo, sino por Whitney. Tal vez admitas lo que hiciste en un acuerdo de culpabilidad y cumples una condena que es mucho menor a 20 años, pero mucho más que simplemente salir libre de esto. Y eso puede ser lo que pase en todo esto. Tendremos que esperar y ver, pero este es el momento en el que ambas partes están tomando posiciones. Ambas partes se preparan para el juicio, pero al mismo tiempo ven si todo esto puede resolverse mediante un acuerdo que ambas partes puedan aceptar. Soy Vinnie Politan. Muchas gracias por vernos. Se nos acabó el tiempo esta vez, pero nos vemos la próxima. Y mientras tanto, por favor, no olviden abrazar a los niños.